Un saludo especial para todos los oyentes de Cúcuta, Villavicencio de Colombia y el mundo. Este es su espacio de podcast miércoles de pedagogía. El día de hoy se va a tocar un tema que se está presentando y es interesante con respecto al campo de la educación, que es la pluriculturalidad y su relación con la educación. Pero para hablar de pluriculturalidad toca hablar de pluricultura. Hablar de ese concepto, ¿a qué se refiere? La pluricultura es un concepto que se refiere a la existencia de diversas culturas y tradiciones en una sociedad o un grupo de personas. Ese concepto se utiliza para describir la diversidad de personas, creencias, costumbres, hábitos y valores que coexisten en una sociedad y que pueden influir en la forma que las personas se relacionan entre sí y con su entorno. Esta pluriculturalidad se viene presentando actualmente con respecto debido a las migraciones, tanto migraciones internas entre el país, por ejemplo, dentro de un país emigrar de una región a otra, o migraciones hacia el exterior, hacia otros países. Pero ¿a qué se debe esa pluriculturalidad y esa migración? Se debe a esos factores políticos, económicos, sociales, incluso de conflicto interno o conflicto entre países, como se viene presentando actualmente. Entonces, esto es lo que conlleva a esta pluriculturalidad, pero con la relación a la educación, es necesario decir que la pluriculturalidad se refiere a la capacidad de los estudiantes y los educadores para compartir y apreciar diferentes culturas, idiomas y tradiciones, y para apreciar y valorar las diferencias. Además, también se refiere a la capacidad de los estudiantes y los docentes para entender y apreciar las personas de diferentes orígenes culturales y raciales y para ser respetuosos con sus diferencias y necesidades. La pluriculturalidad se refiere a la diversidad cultural y la capacidad de apreciar y valorar las diferencias, en lo que puede ser beneficioso para la educación y la relación entre personas de diferentes orígenes culturales. No es lo mismo una enseñanza de las matemáticas, por ejemplo, en Venezuela, relacionadas con Colombia. Son procesos muy diferentes en el cual conllevan a todo esto. Ya en sí, enfocándonos un poco más de la pluriculturalidad en la educación, es un concepto que cobra mayor relevancia en los últimos años y es una realidad que debe ser considerada tanto por padres, docentes y la sociedad en general. Esa pluriculturalidad es fundamental para el enfoque educativo, ya que permite aprender y valorar la riqueza cultural y las diferencias que existen entre las personas, fomentando la tolerancia y la diversidad. A través de la educación pluricultural, los niños pueden tener acceso a diferentes culturas y tradiciones, lo que promueve el respeto y la comprensión del otro. Sin embargo, a pesar de los beneficios de la educación pluricultural, todavía existen desafíos en su implementación. Uno de los principales desafíos es la falta de capacitación para los docentes en carreras técnicas que permiten reconocer y valorar las diferencias culturales de los estudiantes, las cuales pueden afectar la calidad de la educación. Es decir, que hay que entender un poco cómo emerge la cultura de esa persona que está arraigado en su propia región. Es importante que se promuevan capacitación y programas educativos que ayuden a los docentes a desarrollar técnicas de enseñanza que permitan fomentar la gestión emocional entre las personas, porque no es fácil emigrar y de una parte a otra enfrentarse a un choque cultural, un choque económico y cambiar un poco las costumbres y sobre todo la adaptación que deben tener esas personas a esta nueva sociedad. Se puede concluir que la educación pluriculturalidad es esencial para fomentar la eficiencia del aprendizaje y la gestión emocional en los educandos. Los docentes y los padres deben trabajar en colaboración para fomentar un ambiente educativo que promueva la diversidad y la inclusión y que permita a los niños, jóvenes y adultos estar en contacto con diferentes culturas y tradiciones. Con más capacitación en programas educativos en técnicas de enseñanza pluriculturales, se puede lograr un enfoque educativo más inclusivo y eficaz. Entonces, hay que tener en cuenta esa pluriculturalidad significa una educación inclusiva, pero esa inclusión inclusiva es decir, la otra persona es diferente, la otra persona viene de una cultura diferente, cómo es la cultura de la otra persona, cómo es mi cultura y qué puedo hacer para que esa persona se adapte a esta sociedad. Y eso es muy importante, que haya como esa convergencia entre las personas. Espero que haya sido de su agrado este podcast
Muchos éxitos, bendiciones para todos. Gracias.